Televisa presenta. El trabajo multidisciplinar en odontología consiste en reunir a un grupo de doctores para establecer una dinámica de trabajo conjunta con el objetivo de recuperar la función masticatoria, mejorar la estética y, en definitiva, aumentar la calidad y salud bucodental del paciente. La odontología multidisciplinar busca ofrecer atención integral y soluciones completas a los pacientes. En este sentido, no hay que olvidar que salud oral, estética dental y funcionalidad van de la mano y que no siempre se pueden trabajar de forma separada. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Doctor Rodrigo Eluani presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa donde vamos a aprender sobre salud bucal. El día de hoy nos visita el doctor Rodrigo Eluani, quien es ortodoncista, para platicarnos acerca de la importancia de un trabajo multidisciplinario en relación y en términos con nuestro cuidado de salud oral. Además, también estará con nosotros el doctor Manuel Robles, quien es especialista en rehabilitación oral e implantología, que forma parte de su equipo para platicarnos acerca de esta especialidad y sobre todo cuál es la importancia de, como profesionales de la salud, pues estar todos de manera íntegra. Te recuerdo que estamos completamente en vivo a través de YouTube, nos buscas y encuentras como Televisa Sonora Oficial y también estamos bien pendientes de cada una de sus preguntas, dudas, inquietudes. ¿Quieren conocer más acerca de la gran trayectoria por parte del doctor Rodrigo Eluani? Veámosla. El doctor Rodrigo Eluani es especialista en ortodoncia invisible, con brackets transparentes y tratamientos de ortodoncia invisible sin brackets Invisalign. Es egresado de la Universidad Tecnológica de México. Realizó su posgrado en ortodoncia y ortopedia maxilar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es encargado de certificación de ortodoncias en Spark México, además de ser Invisalign Top Doctor Emerald. El doctor Rodrigo Eluani ofrece consultas dentales modernas y tratamientos de ortodoncia básica en Hermosillo, Sonora. Conozcamos más de su trabajo. Doctor, así que es momento de darle la bienvenida, doctor. Un gusto que se encuentre por acá en tu consultorio. Está aquí, gracias. Muchas gracias, un gusto para mí. Con temas tan importantes en relación y en términos a nuestro cuidado de la salud bucal, pero algo bien importante es que sabemos que, hablando de su clínica, de la consulta, hay algo bien importante que es trabajar en equipo, sin duda un equipo multidisciplinario que nos lleven a ese resultado que estoy esperando. Pero bueno, usted como ortodoncista, ¿qué es lo que realiza y por qué la importancia de ahora crear su equipo? Sí, es que es muy importante que cada especialista haga su trabajo. Un doctor no puede hacer todo, entonces cada quien es importante que tenga su área. Por ejemplo, ahora que viene conmigo el doctor Manuel, vamos a platicar de la importancia de eso. Hacemos mucho equipo a la hora de colocar un implante o a la hora de hacer rehabilitaciones de algunos dientes, que es importante que estemos de la mano y estemos platicando y poniéndonos de acuerdo qué es lo que se le va a hacer al paciente. De acuerdo, como bien dicen, zapatero a sus zapatos. Exactamente. ¿No? Así es, y de ahí la importancia, pues ahora sí, de tener un gran equipo detrás para que ahora sí el paciente tenga los resultados que esperamos, ¿no? Porque todo comienza, doctor, a lo mejor con una pequeña carie, con la limpieza, que es lo básico, pero sabemos que esto se va hasta especialistas donde ya necesitamos desde endodoncias, desde a lo mejor incluso lo estético. Sabemos que hoy en día se está poniendo también, pues, más de moda, porque ya tenemos esta posibilidad de tener una sonrisa derechita y pues con esta sonrisa blanca que estamos esperando. Pero usted como especialista, ortodoncia, ¿a qué hacemos referencia? Ortodoncia hacemos referencia a la corrección de la mordida y aparte pues a alinear los dientes. En ese aspecto lo que necesitamos
hay veces que utilizamos brackets o hoy en día utilizamos alineadores invisibles, que ya es lo más nuevo que hay en este momento. Sabemos que la tecnología y todo esto avanza, ¿no? ¿Cómo comienza todo este tema de la ortodoncia? ¿Desde pequeño se va viendo, pues a lo mejor ese desarrollo de nuestros dientes? Claro. ¿Cómo es? Desde pequeño hay veces que necesitamos empezar desde los 7, 8 años. Hay que empezar con revisiones, bueno, desde bebés con el odontopediatra. Para ortodoncia los empezamos a revisar desde los 6, 7 años y ya se decide si iniciar el tratamiento o nada más estarlos checando. Normalmente a esas edades es mucho más fácil remodelar el hueso, entonces podemos evitar en un futuro la extracción de dientes permanentes. Hoy en día podemos utilizar igual con niños alineadores invisibles y eso mismo ir guiando la erupción de los dientes permanentes para que en un futuro no tengamos que extraer dientes de leche o dientes permanentes, también que todo se vaya acomodando a su lugar. Es mucho mejor una ortodoncia preventiva que una ortodoncia correctiva. Y esa ortodoncia preventiva comienza más o menos a esa edad, a los 6, 7 años que mencionaba, ¿ya se ve cómo van a ir nuestros dientes o qué es lo que podemos ver? Sí, se va checando el crecimiento del paciente. Muchas veces podemos evitar en un futuro cirugías ortognáticas, que es cuando los pacientes tienen adelante la mandíbula o al revés, que tienen muy adelante el maxilar. Entonces, si se esperan a un futuro, cuando termine el crecimiento, hay cirugías que hay que cortar la mandíbula y echarla para atrás para corregir. Y de 6 a 7 años podemos empezar a corregirla y evitar en un futuro que tengan esas cirugías ya más aparatosas. No, pues qué maravilla, porque hablando desde lo personal, doctor, 6 años con brackets, que antes se usaban los brackets, ahora los alineadores invisibles, ¿es el mismo resultado? Es el mismo resultado, hasta mejor. Ya hoy en día podemos planificar todo en un escáner, todo digital, y vamos a tener el final de tratamiento antes de empezar. También es importante mencionar que estos brackets, si empezamos desde esas edades, no significa que lo vayamos a dejar 6 días. 6 años. 6 días hubiera sido ideal, Sí. No, 6 años. Normalmente se inicia, se hace una ortodoncia fase 1, que es empezar a hacer espacio para los dientes. Ya después que está el espacio, se quita el tratamiento y esperamos a que salgan los dientes permanentes. Ahí nada más se deja en observación al paciente sin tratamiento, sin brackets o sin alineadores. Ya después que terminan de salir los permanentes, se vuelve a colocar el tratamiento. Entonces no significa que vaya a estar todos esos años con tratamiento. Vamos a quitarlos y después se vuelven a poner. Y en ese sentido, ¿cómo beneficia a un equipo o el trabajo multidisciplinario en términos de a lo mejor la ortodoncia, ¿no? En la ortodoncia hay muchos, hacemos mucho equipo con nuestros especialistas, con nuestro equipo. Por ejemplo, hay pacientes que les falta un diente, que no se les forma, entonces tenemos que ir guiándonos con el especialista para ver qué espacio vamos a dar a ese diente para que él ponga un implante, o vamos a poner una prótesis de un puente de implantes para que no cabe el implante. Entonces tenemos que hacer espacio primero, hacer ortodoncia y después colocar el implante. Entonces ahí hay varias... Son diferentes especialistas. Más o menos, ¿quiénes son los que conforman esos diferentes especialistas que colaboran para crear un equipo? Sí, bueno, hoy en día hay varias especialidades de odontología. En nuestra clínica las tenemos todas. Estamos, bueno, como eso, mi especialidad de ortodoncia, rehabilitación oral e implantología, que viene con nosotros mi amigo el doctor Manuel, odontopediatría, que es empezar a ver la prevención de las caries, empezar a educar al paciente desde pequeño a un buen cepillado. Está el área de periodoncia, de cirugía maxilofacial, en donde quitamos las muelas del juicio. Ahí es donde ya entra la cirugía de ortognática, que es cuando tienes que cortar un poco la mandíbula para echarla para atrás. Eso ya es en pacientes adultos. Hay otra área que nos encargamos de la odontología general, en donde quitamos caries, limpiezas, ya es más por prevención. Tenemos otro equipo que es fisioterapia de la articulación.
y bueno, esas son las principales. Doctor, y ya saliéndome un poquito del tema de lleno, ahí en su clínica, ¿cómo es que trabaja la visita? Aquellos pacientes, nuestros queridos televidentes que nos están viendo en casa y quieren acudir con usted, ¿cómo es que trabaja ese tema multidisciplinario? ¿Llegan una vez con un historial clínico, la primera visita es con usted o es con algún otro médico? ¿En qué consiste? Sí, bueno, la primera visita es conmigo o con mi equipo de odontólogos generales. Ellos van a identificar el problema. Ya que se identifica el problema, puede pasar conmigo o puede pasar directamente con el doctor Manuel, que es el doctor que se encarga de la rehabilitación, o directo a odontopediatría. Hay veces que no tiene que pasar siempre por mis manos, ¿no? Entonces ya en base a esa valoración vamos a decidir qué es, o hay pacientes que necesitan todas las especialidades y necesitamos ver paso a paso qué es lo primero, porque no se puede hacer rehabilitación sin primero acomodar los dientes, o hay veces que sí, entonces depende de cada paciente. Por ejemplo, ¿cuál sería uno de los casos? Yo les podría hablar desde mi experiencia personal que yo he pasado ahora sí que por todas las especialidades de los dentistas, siempre he tenido por ahí problemitas, pero de ahí la importancia, ¿no? Del equipo multidisciplinario. Por ejemplo, ¿cuál sería uno de los casos? Bueno, un caso, por ejemplo, que tenga un diente faltante, una muela, y ahí queramos poner un implante, pero normalmente cuando hay un diente faltante se empieza a cerrar ese espacio. No completamente, pero se inclina el diente. Entonces normalmente tenemos que usar ortodoncia primero para enderezarlo y para que el doctor tenga espacio para colocar un implante. Un implante es como un tornillito que va en el hueso y va a ser como tu diente. Entonces hay veces que no hay ese espacio. Hay veces que tenemos que mover, acomodar los dientes primero, que tienen los dientes chuecos, y necesita una rehabilitación de carillas, y no se puede desgastar el diente, porque si los desgastas así están muy chuecos y desgastaríamos mucho el diente. Entonces primero hay que alinearlos, corregir mordida y después colocar esas carillas. Entonces realmente es corregir el problema primero de fondo y luego ya irnos a lo estético. Qué increíble cómo, hablando de la salud bucal, nuestros dientes son muy diferentes en todas las personas. Sí. ¿Esto es por genética o qué sería la...? Puede ser por genética, por la pérdida prematura de algún diente, entonces hay muchos factores, pero como te digo, siempre es importante tener a todos los especialistas e ir, por ejemplo, hay decisiones que no tomo yo solo, por ejemplo, le pregunto al doctor, ¿sabes qué necesitas de espacio? ¿Necesitas que te haga espacio o así puedes hacerlo? Entonces es muy importante esa interacción. Justamente para allá era mi siguiente pregunta, ¿sí? ¿Qué papel juega, hablando de la comunicación entre los profesionales de la salud? Es decir, se juntan para poder discutir cuál sería el mejor tratamiento para el paciente. ¿Cómo es esa comunicación entre la clínica, ¿no? y los diferentes especialistas? Por lo general manejamos un expediente y ahí mismo, como te digo, yo lo valoro, o lo valora mi odontóloga general, y ya de ahí me enseña el caso, o se lo enseñamos al doctor, o le enseñamos al endodoncista. Se me olvidó decir, esa especialidad de endodoncia es cuando te quitan el nervio, cuando ya la caries llega muy profunda y se infecta el nervio, entonces te tienen que quitar el nervio para taparlo y desinfectarlo y luego colocar una corona o una restauración. He visto que también hace incluso fisioterapeutas, ¿no? Por el tema de la mordida, que muchas veces duele también. Sí, muchas veces, sí, también tenemos ahí esa área que cuando duele la articulación por una mala mordida, entonces nos ayuda con fisioterapia en la articulación. Sí, porque es bien importante, porque esto comienza a lo mejor con un simple dolor y muchas veces hasta incluso puede cambiar o hasta detonarse a lo mejor en algo más grave, ¿no? Claro. Si yo descuido mi salud bucal, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta lo peor, hasta perder todos tus dientes. Normalmente cuando descuidas la salud bucal y no te das cuenta, hay enfermedades como la periodontitis que no duelen, o sea, no se sienten, entonces vas perdiendo hueso. Si se va acumulando el sarro por abajo de la encía, se va retrayendo el hueso y eso hace que se pierdan soporte nuestros dientes y pues tengan que
extraerse. Y de ahí la importancia de acudir pues de manera preventiva, ahora sí que con los especialistas. En este caso, nuestra salud bucal en muchas ocasiones lo dejamos hasta el final, nuestros dientes, hasta que ya me están doliendo o hasta que ya aparece algo que no debe de ir, lo está manifestando, es cuando realmente acudimos con los dentistas. Te recuerdo que tu consultorio está aquí, su principal objetivo es llevar la salud hasta la puerta de su casa, pero está en ustedes que ustedes mismos actúen. Por eso ahí en pantalla aparecen las redes sociales, los contactos del doctor Rodrigo Elvani para que acuda con los especialistas, y también aprovechar que tenemos por acá a los especialistas por si usted tiene alguna duda, pregunta, inquietud respecto a estos temas. Y bien importante, hablar del equipo multidisciplinario, que sea un tratamiento íntegro, porque somos seres humanos y sin duda alguna pues no podemos ser todólogos, así que aquí con el doctor Rodrigo Elvani cuentan con todos los especialistas que usted necesita. Doctor, es momento de irnos a una pequeña pausa, pero continuamos con más. Regresando, conoceremos al doctor Manuel Robles para que vean un poquito acerca de su especialidad, así que no te despegues. Doctor Rodrigo Elvani. Continuamos. Doctor Rodrigo Elvani. Regresamos. Estamos platicando acerca de la importancia del trabajo multidisciplinario con el doctor Rodrigo Elvani, y es momento de conocer a parte de su equipo, el doctor Manuel Robles, quien ya se encuentra por acá con nosotros, así que acompáñeme para darle la bienvenida, doctor. Un gusto de conocerlo, bienvenido a tu consultorio. Un gusto y muchas gracias. Cuéntanos un poquito acerca de su especialidad, que es, bueno, rehabilitación oral e implantología, pero que lo conozcan un poquito aquellas personas que nos ven de su trayectoria como médico dentista. Sí, la rehabilitación consiste básicamente en regresarle al paciente la función o la estructura que se ha perdido, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que vemos con mayor frecuencia son pacientes que han desgastado sus dientes, ¿sí? O tuvieron alguna fractura, y nosotros mediante la rehabilitación reponemos o básicamente pues rehabilitamos, ¿no? Regresamos la función de esa pieza o de esas piezas cuando son más piezas. Estamos hablando de rehabilitación, por ejemplo, a mí se me viene a la mente hablar de pues una caminata, un ejercicio y demás, pero hablar de dientes pues no es en ese sentido. ¿Cómo es que ustedes rehabilitan? ¿Con algún tipo de herramientas, rellenos, incluso los implantes? ¿Cuáles son estas diferentes estrategias o maneras de rehabilitar un diente? Claro, nosotros trabajamos mucho con materiales que nos apoyan para poderle recuperar al paciente lo que ha perdido. Por ejemplo, si el paciente ha perdido una parte de una pieza, nosotros podemos utilizar resinas, cerámicas, zirconias, diferentes materiales, dependiendo la cantidad del diente que se ha perdido, para poderle recuperar esa parte. Cuando el paciente ha perdido un diente por completo, que ya no tiene una pieza, ahí es cuando entra la implantología, que es recuperar la pieza desde cero. Y esto estamos hablando de que se presenta más en personas adultas mayores, o también se puede presentar en jóvenes, niños, porque yo creo que al hablar de rehabilitación, yo pensaría, usted corríjame, que estoy hablando ya de algo que se fue afectando durante años o que no me lo atendí justo a tiempo, ¿es correcto? Es correcto. La mayoría de nuestros pacientes, yo diría que un 60% de los pacientes son pues ya adultos mayores, ¿sí? Pero también atendemos pacientes jóvenes, tenemos pacientes con implantes desde los 17, 18 años por algún problema. Por ejemplo, hay pacientes que no se les ha formado su diente, entonces ellos crecen sin una pieza. Nosotros ahí es cuando colocamos el implante, aproximadamente a los 17, 18 años, o pacientes que tuvieron un accidente. Los traumatismos son muy comunes, sobre todo en los dientes frontales, ¿sí? Una caída, un paciente que se golpea, tiene una fractura del diente, se tiene que extraer, y ahí es cuando colocamos nosotros el implante, ¿sí? Para recuperar esa pieza. ¿Y hasta dónde puede llegar si yo descuido esa pieza? Hablando, por ejemplo, de un implante particularmente, si yo no tengo un diente, ¿puede afectar desde mi mordida, algún dolor? ¿Hasta dónde puede llegar si yo lo tomo? Pues desconozco cuántos dientes tenemos, pero de tantos dientes que tengo, me quedé sin uno, no pasa nada. Claro, sí, y como comentaba el doctor Elvani, perder una pieza hace que todos los demás dientes se muevan y que la mordida se afecte. Entonces es algo bien común que el paciente pierde una muela. Entonces, como no se ve, podemos dejarlo pasar y decimos, bueno, lo dejamos unos meses o un año, y el paciente pues no siente la afección, pero realmente todas sus piezas se están moviendo y la mordida se ve afectada en ese paciente.
¿Hay alguna manera de poder prevenirlo, doctor? ¿No? Sí, nosotros, el diagnóstico es bien importante, ¿no? Algo que hacemos en la clínica es el uso de los escáneres y el uso de la tomografía. Nos ayuda para, obviamente vemos los dientes que se han perdido, pero también si hay un diente que tiene más riesgo de fracturarse o incluso de perderse, nosotros podemos prevenir al paciente en ese sentido. Ok, pues de esta manera la invitación es a que acudan de manera temprana para que tengan un diagnóstico oportuno y que ahora sí no perdamos incluso hasta un diente y hasta dónde puede llegar esto, ¿no? ¿Cuáles son algunos foquitos rojos que nos puedes decir como médico especialista para poder prevenir y que aquellas personas que nuevamente nos estén viendo puedan considerarlo? ¿Sabes qué? Algún dolorcito o algún incluso hoyito que pueda ser en un diente, no sé si por temas de caries, por ejemplo. Exacto, sabes, el caso más común que nosotros vemos es un paciente que se ha fracturado una amalgama, que se ha fracturado una resina o incluso que tenía una restauración, digamos una corona, eso se ha perdido, pero al paciente no le molesta. Entonces cuando no nos molesta podemos dejarlo pasar más tiempo y el problema se está agravando. Entonces cualquier cosa, cualquier pérdida de la estructura sería la indicación, cualquier hueco que sintamos en nuestros dientes o algún desgaste, incluso que vemos en nuestros dientes, entre más pronto lo atendemos, el tratamiento es menos invasivo. O sea, en la parte de rehabilitación, si tú pierdes solo una parte de tu diente, se puede colocar una incrustación, una resina, incluso a veces sin anestesia, porque es algo mínimo, ¿sí? Pero una vez que se ha fracturado por completo la pieza, ya tenemos que hacer cirugías, implantes, tal vez algo un poquito más tardado, algo un poco pues más invasivo para el paciente. Claro, dependiendo entonces de la gravedad. Ahora, volviendo de lleno al tema de la importancia del trabajo multidisciplinar, ¿usted en dónde se encuentra? ¿Puede ser desde en un inicio o puede ser de pasar por varios médicos hasta llegar con su especialidad? Muchas veces nos toca recibir al paciente porque el paciente viene por la estructura, ¿verdad? Viene porque algo se ve mal en sus dientes o porque algo está faltando en sus dientes. Entonces ya nosotros recibimos al paciente, lo revisamos y lo podemos canalizar a las diferentes especialidades. Hay como pacientes, como mencionaba el doctor Elvani, que han perdido una pieza, pero sus dientes de al lado no están en condiciones para colocar el implante. Entonces, ¿qué hacemos? Lo referimos con el doctor Elvani, él hace los movimientos necesarios y después podemos continuar con el tratamiento de implantes. Perfecto. Y hablando, por ejemplo, mencionaba el tema de la cirugía. Sabemos que también, de entrada, le tememos a los dentistas. Esa es la primera, ¿no? El acudir con el dentista y el ruidito que conocemos, que ya sabemos que la tecnología avanza y demás. Pero bueno, ese es nuestro primer miedo. Ahora, el segundo, algún tipo de cirugía. Y si se usa anestesia, no se usa. ¿Cómo es que se realizan este tipo de cirugías hablando de su especialidad? Sí, la cirugía en realidad va enfocada a los implantes, ¿verdad? Todo el tratamiento de rehabilitación es solo como una resina, ¿no? O sea, en la consulta normal, con anestesia local. Pero el tratamiento de implantes, eso sí implica una cirugía. Entonces al paciente cuando tú le dices, bueno, colocarte un implante es un tornillo, y el paciente lo siente como, me van a poner un tornillo en el hueso y me van a anestesiar y, ¿sabes? Piensas que es lo más agresivo que se puede, pero no, en realidad el tratamiento es mínimo invasivo. Una comparación, yo le digo al paciente, si a ti te han hecho una extracción, vas a sentir menos que eso, ¿sí? O sea, la extracción, las muelas del juicio, esas cirugías son mucho más fuertes que la colocación de un implante. No duelen. No, no es molesto. Ya ando preguntando si duele o no duele, no es molesto. No, no, para nada. Okay. Y la recuperación es muy sencilla. El paciente, en muchos de los casos, lo que hacemos es le ponemos al paciente un diente el mismo día. Entonces, el paciente se va mucho más cómodo, sin suturas y sobre todo con un resultado estético inmediato. Hablando, ya me surgieron dos preguntas, doctor. Hablando, por ejemplo, de los materiales que nos comentaba que utiliza, una, no lleva ningún riesgo, no implica ningún riesgo en un futuro. Y dos, hablando de ese implante que vamos a colocar, ¿dura toda la vida? Esa es una... Es la pregunta, dijiste que no me ibas a poner en aprietos. Más ¿verdad? frecuente. ¿Cuál es la duración del implante? Nada es para siempre, ¿verdad? Pero el implante, de los tratamientos, del tipo de implantes que se colocan en el cuerpo, hablando de caderas, de rodillas, es el implante que tiene la mayor duración, ¿sí? Hablamos de 20 años aproximadamente y con el cuidado correcto puede durar incluso mucho más tiempo. Entonces,
durar para toda la vida. Yo creo que con el mantenimiento adecuado pudiera durar toda la vida. Excelente, porque seguramente es una de las preguntas más Sí, frecuentes por ahí en consultas, claro. si lo tengo que cambiar, etcétera. Y aparte, ¿a qué edad estoy visitando también al dentista, no? Nos mencionabas que esto entonces no implica ninguna indicación en cuestiones de a lo mejor comerme una manzana o algo. Yo puedo cumplir mis funciones y actividades normales en el día a día, hablando de masticación, por ejemplo. Exacto, cuando perdemos una pieza hay diferentes aparatos para reponer esa pieza. Entonces muchos pacientes usan, por ejemplo, los removibles, ¿sí? Que es básicamente una pieza que tú te pones, si te quitas, con eso no puedes masticar, ¿sí? Porque nuestros dientes no se mueven normalmente, pero si nosotros colocamos un implante, es un trabajo fijo, que el paciente se ve como tu diente natural y aparte lo puedes utilizar como tu diente natural. Entonces el paciente puede comer lo que sea, la higiene es igual que tus dientes. Hablando en relación a los avances, sabemos que la tecnología avanza, incluso mencionabas del escáner con el cual cuentan ahí con el doctor Rodrigo Elvani, que pueden así ver por completo qué es lo que está sucediendo en la dentadura de los pacientes, pero hablando de su especialidad, ¿cuáles son aquellos avances y la tecnología con lo cual le permite trabajar de un poquito de manera más limpia? Porque ahorita mencionaba los implantes, por ejemplo, las placas, ¿eso es un implante? Las placas que utilizan ya las personas adultas mayores, ¿eso es implante o es algo diferente? Eso es una prótesis, ¿sí? Okay. Es un tipo de prótesis que hacemos en rehabilitación, pero es una prótesis removible. Entonces, eso es algo muy interesante y los pacientes, tenemos muchos pacientes con esas dudas. Al paciente le ponen una placa, se la tiene que quitar, que poner, el paciente se la tiene que quitar para lavar, a veces mastica ciertos alimentos muy duros y se mueve la prótesis, pero podemos hacer esa prótesis con implantes. O sea, al paciente le ponemos 4 implantes, la prótesis se queda fija al paciente y lo puede utilizar como sus dientes naturales. Creo que ese es el tratamiento en el que nosotros vemos mayor cambio, porque los pacientes me dicen, estoy con la prótesis, no puedo ni siquiera hablar con alguien, si voy a un desayuno tengo que cuidarme de qué estoy comiendo por la movilidad, y ponemos los implantes y el mismo día esa prótesis se queda fija al paciente, entonces el paciente pues le cambia la vida por completo. No, pues qué maravilla, seguramente aquellas personas que nos ven y se estén animando, ¿hay algún tema de candidatos? O sea, ¿hay alguna contraindicación? ¿Alguna persona a lo mejor que no pueda ponerse un implante? Todo depende, la mayoría de estos pacientes, te decía, son adultos mayores que tienen pues enfermedades como diabetes, hipertensión. Mientras esas enfermedades estén controladas, se puede colocar el implante. O sea, todo depende del estado de salud del paciente. Si las enfermedades que padece están controladas, podemos colocarlo sin problema. No, pues qué maravilla. Entonces ahí está esta información para que ustedes allá en casita lo consideren y que también cuiden de su salud bucal, porque en muchas ocasiones esto sucede, doctor, seguramente porque ya descuidé muchísimo mi dentadura, no acudí a lo mejor incluso a tiempo, y también seguramente su especialidad es algo que se requiere seguramente en un futuro, en la vida adulta, ¿no? Ya en adultos mayores pues es algo que se necesita, ¿no? ¿Es claro, todo pues va sufriendo un desgaste y un cambio en el tiempo. Entonces, incluso si tú no pierdes una pieza, tus dientes no están igual a los 20 que a los 60. O sea, ya llevan un desgaste simplemente por el uso. ¿Sí? Entonces, esos desgastes tenemos que rehabilitarlos, recuperar la forma que tenían esos dientes para que puedan funcionar como funcionaban en ese entonces. Claro, y como todo es un proceso, y en ese proceso se requiere algún estudio o se requiere de paciencia para a lo mejor crear el implante. ¿Cómo es ese proceso para ya llegar a la etapa final donde el paciente ya está gozando de su implante y ya está pues contento, feliz y pues con una salud bucal impecable? Es un trabajo que el cambio lo podemos ver de forma inmediata. Por ejemplo, te comentaba ahorita el cambio de las prótesis, ¿no? Un paciente que no tiene ningún diente usa una placa y nosotros colocamos los implantes. Ese mismo día el paciente ve el cambio y siente el cambio, ¿no? Porque puede funcionar de forma normal. Digamos, un trabajo de prótesis de carillas, un trabajo de coronas, pues nos puede tomar tal vez 1 o 2 semanas en realizarlo. Exacto. Justo iba para Entonces, allá, básicamente es inmediato. ¿Sí? De 1 a 2 semanas. Y el paciente es bien importante, nunca se va de la consulta sin dientes. Siempre le dejamos un diente provisional. No por hacer el trabajo hoy te vas a esperar 2 semanas sin morder o sin tener dientes. Excelente. ¿Y necesito algún análisis, algo? No, simplemente acudir. Afortunadamente todos los métodos para los análisis y estudios que necesitamos lo tenemos en la clínica. Entonces el paciente puede llegar y hacerse todo en la misma cita.
O sea, podemos hacer el diagnóstico, los estudios, tomografía, escaneo, fotografías, todo lo que usamos para determinar si necesita cita con nosotros o lo podemos referir con otra especialidad. Perfecto, pues todo lo que ustedes realmente necesitan, ya lo comentó el doctor, ahí lo encuentran con el doctor Rodrigo Eluani para que cuide su salud bucal de manera íntegra. Cuentan con todos los especialistas que usted necesita. Y bueno, hablando nuevamente del equipo multidisciplinario, sabemos que aquí el tema también de la comunicación es sumamente importante, ¿no? ¿Cómo es que usted se refiere a los demás médicos? Ya nos comentaba el doctor Rodrigo Eluani cómo es que lo hace él, pero ahora desde su especialidad, ¿es necesario, no es necesario? ¿Trabaja por sí mismo? ¿Qué es lo que se requiere? Sí, todo se requiere hacer equipo con los demás, ¿verdad? Hacer equipo con las otras especialidades, y la ventaja que tenemos ahora con estos elementos que te digo del escáner, con la tomografía, tenemos a lo que le llamamos el paciente virtual, ¿sí? Que es básicamente tenemos al paciente en la computadora sin necesidad de que el paciente esté ahí. Entonces yo puedo, si yo tengo duda en un caso, se lo puedo compartir al doctor Rodrigo sin citar al paciente y él me puede dar su punto de vista y su tratamiento. No, pues qué maravilla, perfecto. Ahí están las recomendaciones y consejos por parte de los especialistas. Doctor, es momento de irnos a una pequeña pausa, pero continuamos con más, así que no te despegues. Te recuerdo que estamos pendientes de todas sus dudas, preguntas, inquietudes, para aprovechar que está el doctor Rodrigo Eluani, ortodoncista, y el doctor Manuel, especialista en rehabilitación oral e implantología. Por si usted tiene alguna duda, pues ahora sí que resolverla de la mano de los expertos. Vámonos a una pausa y continuamos con más. Doctor Rodrigo Eluani. Continuamos. Doctor Rodrigo Eluani. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu consultorio. Está aquí platicando con especialistas en relación a su salud bucal, y bueno, es momento de hablar con ambos especialistas, doctor Rodrigo Eluani y el doctor Manuel Robles, acerca de la importancia de crear equipo. Pero antes me gustaría, doctor Rodrigo, que nos comentara cuáles son los diferentes servicios que podemos encontrar ahí en su clínica para aquellas personas que nos ven, ahora sí se animen. Ok, bueno, podemos encontrar la especialidad de rehabilitación oral e implantología, ortodoncia invisible, ortodoncia con brackets de autoligado, endodoncia, odontopediatría, ¿qué otra? Ayúdame. Periodoncia, cirugía maxilofacial. Ah, exactamente. Y ahí mismo tomamos la tomografía y los estudios, ya no te mandamos a otro lugar. Entonces, eso es la ventaja, porque normalmente para el paciente es incómodo moverse a otra clínica, a otro lugar para tomarte los estudios y regresar y enseñarlos. Mucha gente, cuando los mandas a los estudios, ya deja el tratamiento porque como que... Ajá, sí, porque muchas veces estás en la búsqueda, pues nos perdemos. Pero hablando a lo mejor más aterrizado el tema, estamos hablando de caries, estamos hablando de a lo mejor limpiezas. ¿Cuáles son esas diferentes cositas que ven los especialistas? Bueno, a lo mejor un dolor en la encía. Sí, periodoncista es el especialista en la encía, pero bueno, lo primero debe de pasar por un odontólogo general, que ya es para limpiezas, caries y todo eso, y luego ya nos va a mandar a nosotros, como al doctor Manuel, o a mí, o a los diferentes especialistas. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son los últimos avances que ha tenido, pues ahora sí que el tema de los dentistas para tener un mejor resultado? Sabemos que ahorita los alineadores invisibles pues se están poniendo muy de moda, pero aparte de que son invisibles y de la moda, es porque realmente tienen resultados, ¿no? Claro, ya hoy en día podemos tener mejores resultados con alineadores invisibles que con brackets. Normalmente piensan que un alineador son para tratamientos sencillos. Hoy en día podemos hacer los mismos tratamientos que hiciéramos con brackets, o hasta mejor y más rápido. ¿Cuáles son los principales desafíos, doctor Manuel, que se enfrentan el día a día como pues dentista, pero especialista, ¿no? Creo que los pacientes que ya han recibido un tratamiento equivocado, ¿sí? Nosotros tenemos que cambiar todo. Yo creo que eso es algo que también pasa mucho en ortodoncia. Cuando llega un paciente que ha tenido un tratamiento de brackets por 3 años y después le tienes que explicar que eso pues, se tiene que rehacer, ¿verdad? Que tiene que volver al tratamiento, o que tienes que cambiarle un trabajo porque no está realizado de la forma correcta.
¿Hay algo que digan ustedes en relación con los dientes? ¿Es imposible? ¿No? Pues no, ¿no? Todo se puede. A un paciente que no tenga ningún diente, aquí está el mago en eso, se puede rehabilitar hasta un paciente que podemos tratar desde chico. No hay imposible, hay limitaciones obviamente, pero imposible, pues No como tal. Y debemos de comenzar, bien nos mencionabas, desde pequeños, porque vamos viendo cómo va pues creciendo y desarrollándose el tema de nuestra dentadura. Pero, ¿cada cuánto debo de acudir con un dentista? Sabemos que nuestros análisis, que si me duele el estómago, etcétera, pero con el dentista, ¿cuándo, no? Ya hasta que me dolió, ¿cuándo es cuando debo de acudir? Es bien importante, al menos cada 6 meses, acudir a la limpieza, a la valoración. Nosotros recomendamos al paciente hacerte una tomografía al menos una vez al año para poder identificar si hay un problema, identificarlo a tiempo y poder prevenirlo, ¿sí? Ok, y ya nos están llegando las preguntas por parte del público. Muchísimas gracias por ponerse en contacto por acá con nosotros. De esta manera nosotros podemos ayudarlos y brindarles un cachito de información respecto a qué es lo que deben de hacer para cuidar su salud y que esto no represente un riesgo. Por acá ya nos están llegando, doctores, ¿qué les parece si comenzamos? Y nuevamente agradecerles a nuestros queridos televidentes por depositar toda su confianza, ya lo sabe, con los mejores especialistas por acá en Tu Consultorio está aquí. Recuerden, el conocimiento es poder, siempre lo he dicho, ya una vez que conocemos ya podemos actuar, ¿no? Entonces está en ustedes. Por acá nos preguntan, doctores, hace 2 meses me colocaron 3 implantes molares y en uno de ellos tengo sensibilidad al frío, algo que sucede seguramente. Mi odontólogo me comentó que con el tiempo se me pasará. ¿Esto es correcto? La sensibilidad, bueno, el implante es un tejido que no es parte del cuerpo, sí, es un injerto de un metal, entonces realmente no debería de tener una sensibilidad. La sensación de sensibilidad puede ser por parte de la encía, entonces podemos revisar esa parte de la encía más bien, no tanto del implante. ¿La sensibilidad al frío es por eso? Como por ejemplo, las personas que con las paletas frías, como que no pueden, ¿no? ¿Es por eso? Bueno, como dice el doctor, un implante no puede dar sensibilidad por el frío o calor. Puede dar sensibilidad que al tocar moleste, pero el implante como tal es imposible que tenga sensibilidad al frío y al calor. Ahora, ¿puede ser alguna muela cercana? Sí, la mayoría de las veces es algún diente que está cerca de los... es algún diente que está del lado de los implantes y el paciente tiende a confundir la sensación de los implantes o si es su propio diente. Ok, porque a mí la verdad que las paletas frías debo de acudir con ustedes. También nos preguntan por acá, buenas tardes, ¿qué problemas puedo tener si me extraen todos los dientes y posteriormente una prótesis para sustituir todos los dientes de las que se pueden quitar? Yo le recomendaría a este paciente revisar si sus dientes realmente ya no tienen una solución, ¿verdad? Porque sabemos que antes la tendencia era, no, pues necesito 3 trabajos aquí, 3 acá, me los voy a quitar todos y me pongo una placa y se acabó el problema. Realmente esos pacientes después regresan con nosotros para buscar una opción de dejar sus dientes fijos otra vez, porque no hay nada como masticar con tus propias piezas. Entonces mi recomendación es, si tus dientes tienen arreglos, si se pueden salvar, si se pueden trabajar, conservarlos, y si no, pasar a una opción con implantes. Esa sería mi recomendación. Pero realmente las cosas removibles que se quitan, que se ponen, los pacientes no pueden masticar como sus dientes naturales y muchas veces no se ven como dientes naturales. Ahora, nutrióloga Karen Vázquez pregunta por acá, ¿cuál es el tiempo en el cual, bueno, mejor dicho, cuáles son la cantidad de los implantes que se pueden colocar en una visita con el dentista? Nosotros tenemos un caso de un paciente que atendimos acá con el doctor Elvani, que le hicimos 12 implantes. 12. Sí, 12. 12 implantes, perdón. Sí, un paciente que venía de Estados Unidos, él trataba de agilizar su tratamiento por visitas, ¿no? Tratar de hacer todo en un fin de semana, y así es como lo hicimos. A ese paciente, él ya estaba en una situación donde todos sus dientes se iban a perder, entonces los retiramos todos, colocamos los implantes y ese mismo día le colocamos dientes fijos. En un solo día, fue en todo un solo en día. cuestión de horas. Como unas
4 o 5 horas. Qué Sí. maravilla. Pero ahí sí se anestesió al paciente, Sí, ¿no? con él, por elección del paciente, utilizamos anestesia general. Él decidió hacerlo en el hospital. Para mí es más sencillo, y yo le digo al paciente, no todos los casos es necesario llegar al quirófano, se pueden trabajar en el sillón dental como normalmente hacemos nuestros procedimientos, pero muchas veces por la comodidad del Claro. paciente, por la ansiedad, ¿sí? Prefieren esta opción de hacer la anestesia general, y lo podemos hacer. También tenemos la opción de hacer la sedación en el consultorio. De acuerdo, porque imagínense, ¿no? Muchos pacientes también le temen, pero pues ahora sí ya nos dio la opción de tanto en un hospital como en la clínica. Y aquí estamos conociendo ahora sí que casos de éxito, historias reales por parte de la clínica del doctor Rodrigo Eluani. Y hablando, doctor Eluani, de su especialidad, del tiempo, ya conocimos el 12 implantes, pero vámonos con el tema de los alineadores. Muchas veces esperamos el resultado inmediato, que ya se me acomoden todos mis dientes en 2, 3 meses, pero ¿cuál es el tiempo estimado de una persona de manera general que puede durar con los alineadores? Promedio hoy en día podemos durar hasta un año, año y medio, 2 años. Es que varía mucho. Hay pacientes que hemos hecho en 2 meses, 3 meses. Entonces hay un ejemplo también de una paciente que concursó en un programa de belleza, un concurso de belleza, perdón, y duramos 2 meses con el tratamiento con alineadores invisibles. Eso sí lo aceleramos, no es lo habitual, pero aceleramos el tratamiento y desde 2 meses hasta, como te digo, lo normal es un año. Ya no duran 2 años, 3 años. O 6. O 6 como... Perfecto, doctor. Nos está comentando producción que están llamando para información por parte del doctor Manuel Robles, donde lo pueden encontrar, sus contactos, redes. Sí, Y podemos... algo bien importante, doctor, perdón que lo interrumpa, están preguntando el costo más, no sé si este es variable dependiendo del tratamiento, y lo mejor sea llamar. Claro, sí. Nosotros pues tenemos la atención acá en la clínica del doctor Rodrigo Eluani, y en redes me pueden encontrar como Manuel Robles Dentistry, ¿En tu clínica también? el nombre. En mi clínica es Blend Clinic, es la página de internet, igual en Instagram. En cuanto a los costos, varía mucho. O sea, se necesita hacer un examen para saber qué tipo de implante vas a utilizar, si necesitas hueso o no. Son muchas las variables del tratamiento. Perfecto, pues ahí está para que ustedes también lo consideren. Les recuerdo que en pantalla se muestran las redes sociales, los contactos de ambos doctores y también de la clínica del doctor Rodrigo Eluani para que llame y pregunte por la información, incluso seguirlos a través de redes sociales y ponerse en mano de los expertos. Doctores, continuamos con las preguntas que por acá nos dicen, ¿qué efectos secundarios puedo tener si me extraen todos los dientes y posteriormente me realizan una prótesis que los sustituyen, de las que se pueden quitar y poner, pero tengo 28 años? Yo Ah, creo caray. que sí, yo creo que ese tratamiento se pueden salvar esas piezas, o haríamos lo posible por salvar esas piezas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Cuando quitamos una pieza, el paciente pierde hueso, pierde encía, y eso solamente continúa avanzando. Entonces, si a este paciente le quitamos las piezas a los 28, no sabemos si a los 40 va a ser candidato a implantes, porque tal vez ya no tenga el hueso suficiente, o requiera muchas más cirugías y muchos más implantes. Ok, entonces entre más tarde mejor. Entre más retrases el proceso de perder tus dientes, es mejor. Ok. Y si se tienen que retirar, la idea es colocar el implante de forma inmediata. O sea, el mismo día que te quitan una pieza, colocar el implante. Sí, es el mejor pronóstico que tenemos. ¿Y en qué casos te tienes que quitar todos los dientes, por ejemplo, doctor? Nutrióloga Karen, Es muy ¿cuál raro, es lo que pregunta? tratamos de evitar siempre, ¿no? Siempre, como dice el doctor, lo ideal es conservar tus dientes, no conservarlos sin ir al dentista, obviamente, si tienes algún problema, corregirlo y tratar de conservar en boca todos tus dientes o la mayoría para que no se pierda hueso. Ya si no tiene solución ese diente o esa muela, pero es muy raro que tengamos que quitar todos los dientes, al menos que tenga periodontitis y nunca se haya tratado o no haya llevado un cuidado por años, ¿no? Sí, por lo general son pacientes que
han tenido una infección general en sus dientes, que ya los dientes no están en la posición adecuada, que los dientes no están con sensibilidad, con dolor, con infección, pero tendrían que ser todos para hacer ese caso. Ok, perfecto. También nos preguntan, buenas tardes, ¿se puede colocar una placa completa superior con solo 2 implantes? Soy un adulto mayor de 65 años, gracias. Sí, esa opción se puede hacer, pero la prótesis sigue siendo removible. Te explico, esa prótesis completa que menciona el señor, se coloca y se quita. Okay. ¿Sí? Se lo tiene que estar poniendo y quitando todos los días. Cuando pones 2 implantes, los 2 implantes no son suficientes para dejar la prótesis fija. Entonces, básicamente lo que hacemos es colocamos un aditamento en los implantes que permite que la prótesis como ensamble, ¿sí? Entonces le da más fijación, pero no se puede quedar de forma completamente fija. Tiene que el paciente igual que retirarla y colocarla. ¿Cuántos implantes serían los ideales? 4. 4, sí. Como para ya que fije. Para que se quede fijo como sus dientes. Ok, perfecto. Muchas preguntas por parte de los implantes, ¿eh? Claro. Está muy interesante el tema. También nos están diciendo y preguntando, hola, ¿está indicado poner implante dental y al mismo tiempo injerto de hueso y membrana? Sí, es un tratamiento muy común que hacemos. Lo que pasa, todo depende de la cantidad de hueso que tiene el paciente. Hay pacientes que no tienen hueso y primero tienen que pasar a una cirugía de injerto de hueso y posteriormente a colocar el implante. Hay pacientes que se puede hacer de forma simultánea. El mismo día que se coloca el implante, se coloca el hueso y la membrana que menciona el paciente. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones por parte del especialista. Y también nos preguntan, hola, tengo 2 prótesis en los dientes de enfrente de arriba. Se sostienen con endoposte, pero no sé qué pasa, que se cae solo el diente izquierdo y ya no sé qué hacer. Ningún adhesivo lo sostiene. ¿Qué podría hacer? Ese es un caso muy común que vemos en la consulta. Son pacientes que su diente ya está tan desgastado que simplemente no tiene la estructura para detener la prótesis. Retención. Entonces, aunque usemos el mejor cemento, el mejor material, la prótesis sigue cayendo porque el diente no es suficiente para retenerlo. Entonces, ese es un caso donde una de las opciones es quitar esa pieza y colocar un implante para dejarlo completamente fijo. Perfecto, siempre hay soluciones, ¿eh? Claro. Siempre hay esperanza para que ahorita mismo sigan a través de redes sociales a los especialistas y también pues obtengan información por acá. Nos preguntan, buenas tardes, tengo un implante pegado a una corona, pero noté un hueco muy grande entre corona y encías. Me dicen que es normal, yo noto que no es muy higiénico. Gracias. Sí, bueno, eso tiende a pasar con el tiempo. Por ejemplo, si su implante fue colocado hace 10 años, pues todo va cambiando. Entonces la encía, así como nuestra piel cambia en 10 años, nuestra encía es parte de la piel y eso va cambiando también en el tiempo. Entonces, en esos casos lo que se recomienda es cambiar la corona del implante, ¿sí? Y poder compensar la estructura de la encía que se ha perdido. Perfecto. Y por último, nos preguntan, hola, hace 4 días me pusieron un puente en 4 dientes y me duele horrible. Me molesta al masticar, ¿qué debo hacer? Sí, cuando hacemos los puentes, bueno, es algo que evitamos hacer ahora porque es algo que te desgasta los dientes de forma muy agresiva y tiende a que pase esto, la sensibilidad. ¿Qué le recomendaría a ese paciente? Primero, revisar la mordida, porque a veces si el puente está topando antes puede causarle ese dolor y buscar la forma de valorarlo con un endodoncista para ver si el dolor es por el nervio del diente. Oye, doctor, me surge una duda. ¿Para qué se usan o se hacen los puentes? Los puentes era la forma que hacíamos antes para reponer un diente que ya está faltando. Por ejemplo, si tú perdiste un diente de enfrente, entonces ¿qué hacíamos? Desgastábamos los dientes de al lado y colocábamos 3 dientes pegados. Ese es el puente. Ok, Ya se cuenta, falta un diente en medio y tienen que desgastar los otros 2 para que embone y completar ese. Entonces, como dice el doctor, hoy en día ya no es necesario y tratamos de evitarlo porque tenemos que desgastar los dientes de al lado. Entonces, mejor es poner un implante. Exacto. Bueno por conocer, ahorita les voy a mostrar mis dientes. Es momento de irnos a una pequeña pausa, ya estamos en la etapa final de Tu Consultorio Está Aquí. Muchísimas gracias por su confianza y hacernos llegar cada una de sus preguntas. Regresando, conoceremos las recomendaciones por parte de los especialistas, así que no te despegues. Doctor Rodrigo Eluani. Continuamos.
Doctor Rodrigo Elvani. Regresamos. Y es momento ya de conocer las recomendaciones por parte de los especialistas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí en el programa del día de hoy. Y bueno, doctor Rodrigo Elvani, me gustaría comenzar con usted. ¿Cuáles son las recomendaciones ya como especialista? Bueno, como especialista es importante, y como lo hemos repetido, ir a tus revisiones cada 6 meses. Si tienes alguna molestia o algo, no lo dejes hasta el final. Bueno, y no esperes a que te duela. Entonces es importante acudir con un especialista, siempre checar que tu doctor sea especialista en lo que te va a hacer. No es lo mismo que, igual como en la salud, en la medicina, no es lo mismo ir con un médico general a operarte el estómago, por ejemplo, que ir con un gastroenterólogo. Entonces es importantísimo eso, que cada quien haga lo que sabe hacer, ¿no? Así es. Doctor Manuel, sus recomendaciones finales. Mis recomendaciones es, antes de realizarse un tratamiento, informar qué opciones tienen, ¿sí? Buscar información sobre qué opciones tengo como paciente, porque a veces vas a una parte donde solamente hacen un tipo de tratamiento y es el único tratamiento que te van a ofrecer. Entonces, cuando probablemente tenías 2, 3 opciones más. Entonces, ¿qué es lo que puedes encontrar de más información? A trabajar con especialistas, sobre todo una clínica que tenga diferentes especialistas ahí mismo y todos te puedan dar su punto de vista. Claro, de acuerdo. Y doctor Rodrigo Elvani, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar a todo su equipo? Bueno, estamos Juan Cabral, 139, esquina con Ignacio Soto, y nuestras redes sociales es doctor.rodrigo Elvani, ahí nos pueden agregar. ¿Y el tuyo cuál? Y el mío es Manuel Robles Dentistry. Ajá. En Instagram, sí. Muchísimas gracias. Mándeme. Bueno, y me falta mencionar, vamos a tener otra sucursal ya más al Órale, poniente, felicidades. entonces ya les avisaremos con tiempo para que... Enhorabuena, se viene el crecimiento por parte de la clínica del doctor Rodrigo Elvani. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy en tu consultorio. Está aquí. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Es momento ya de despedirnos, pero ya lo sabe, no sin antes agradecer a Coco Boutique por mi vestimenta del día de hoy. Ellos cuentan con 2 sucursales en Boulevard Navarrete y Boulevard Colosio para que vaya y los visite. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en un programa sumamente especial. Recuerda, yo te veo todos los días de 1 a 2 de la tarde en tu consultorio. Está aquí con temas importantes para prevenir y que su salud no se ponga en riesgo. Cuídense mucho. Doctor Rodrigo Elvani presentó